Pablo les dice a los filipenses que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y encontramos tres argumentos de que Pablo explica. Y el primero dice que tomando forma de siervo, primeramente dice, siendo Dios, despojándose de toda su gloria, dejando a lo de Dios a un lado, o sea, aparte su gloria y todo lo que él era. Y cuando cayó en la tierra y vio vio a los hombres, vio cómo los hombres eran, el temperamento de los hombres, él tomó estos tres principios, nuestro amado Jesús. Estamos hablando de que él dice que primero se hizo siervo. Y entonces vamos a ver después cuáles son las cualidades del siervo. Comienza diciendo, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios acá en la tierra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese es el primer paso que encontramos acá nosotros, que lo puso en práctica nuestro amado Jesús. Y es lo primero que nosotros los cristianos, cuando nos convertimos a este evangelio bendito que nos vino a predicar nuestro amado Jesús, nos activamos esta parte y nos ponemos al servicio o a servir. Cuando el evangelio nos ha tocado nuestro corazón, es lo primero que hacemos. Pero quizás llegó hasta ahí, porque los tres pasos son muy fundamentales para la vida de un cristiano. Muy fundamentales, porque si nos quedamos en el primer paso, vamos a terminar siendo unos cristianos aguados. ¿Por qué le digo esto? Porque a la fin es cuando el cristiano se activa al servicio, pero se quedó nada más ahí, sin dar el otro paso para poner en práctica los otros dos principios, resulta una cosa. Y veámosla que dice en Lucas 18:10. Ahí está un ejemplo de un personaje que él hacía, digamos, en su congregación, era mil usos. Algunos quizás ¿cómo decir? Se categorizan de esa manera. Mil usos, hacen esto, hacen lo otro, hacen lo otro, hacen lo otro. Pero cuando no se pasa de ahí, sucede esto. ¿Qué dice ahí? Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como... Ahí está el detalle. Cuando nosotros llegamos hasta este principio donde dijo Jesús que se tomó forma de siervo, de servidor, porque esa es la palabra que nos enseña la Biblia, de siervo, un servidor activo, un servidor que le apasiona hacer lo de Dios, le apasiona hacer lo que Dios le manda hacer. Porque Pablo también les dice a ellos, y todo lo que hagas, hazlo sin murmurar. Porque, o sea, si lo haces para Dios, lo haces apasionadamente, porque lo hiciste para Dios. Pero cuando se queda ahí, sucede esto. Cuando un cristiano está solo en ese punto, puede ser el más servidor, pero tóquele sus argumentos y lo va a sacar de ahí. Y lo va a sacar de ahí. Porque esto sucedía con este personaje. Mire, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice, ayuno 2 veces, oh, wow, a la semana, doy diezmo de todo lo que gano.
venía la Maranata este varón. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecado. Entonces Jesucristo les dice a sus discípulos: según ustedes, ¿quién de ellos recibió? ¿El uno o el otro? ¿Ha visto cómo podemos estar un poco desconcertados en este primer principio? Dios, Jesucristo, al nomás que tomó acá en la tierra forma de hombre, Él dijo, Él tomó esta posición de servidor. En una ocasión Él dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Entonces, Él tomó esta posición. Ahora, ¿quiénes nosotros podemos ser que no tomemos esta posición de servidor en la casa de nuestro Dios? Porque a eso nos llama el Señor. Cuando nosotros, Él nos llama con un propósito para que hagamos el servicio en la casa de Dios. Porque acá nos sigue hablando la palabra de Dios, que nos dice en Mateo 18, 1:5. Vamos a ver algunos versículos. Espero que se despeguen esas páginas de la Biblia. Ahí tenemos un argumento, un principio sobre este punto del que estamos tratando, de lo que es el servicio. Jesucristo lo primero que hizo, dice, tomando forma de siervo, es lo que hizo ponerse a servir. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el primero? Los discípulos tenían un dilema, tenían un pensamiento, tenían una discusión, que ellos querían saber quién podía ser primero, quién podía ser más grande. Y Jesús, como tenía en práctica este principio, Él les dice de esta manera: mire, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les tenía una respuesta de esta manera. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo: de cierto que os volvéis o hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño o el reino de los cielos será como este niño, en ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero él nos toca este principio del servicio. Y después sigue de lo que es la humillación, lo humillarse. Vamos a lo que al siguiente, porque el tiempo se corre, vi que ese reloj no se detiene. Dice: tomando forma de siervo hecho a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Dice que estando en la condición de hombre, o sea, ya hecho hombre, 100% hombre, dice que tomó este otro principio, humillarse. Usted pues se pregunta, ¿qué es humillarse? Humillarse no es hacerse el humilde, esa es otra cosa, ni ser humillado, sino humillarse es tomar una posición bajo los demás. O sea, una posición de estar bajo sobre todos. O sea, Pablo dijo que nadie tenga nadie se sienta mayor que los demás, sino que todos sintamos que somos iguales delante de Dios. Entonces Jesús dijo, en este principio dijo, y se humilló delante de los hombres, siendo Dios, vino a la tierra a hacerse humillado. ¿Ha visto que si nosotros no pasamos al otro paso, podemos estar fácilmente, no fácilmente, sino que
estamos a un paso de que cualquier cosita nos puede desequilibrar. Por eso es que en cualquier cosa nos desequilibra. Se ha visto bien claro en esta pandemia que la iglesia ha sido desequilibrada. Y no solo acá, sino un desequilibrio general. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias estamos solo practicando un solo principio, el cual dice el siervo. ¿Qué nos dice Hechos 4:29? Hechos 4:29. Le voy a dar otras. Sí. Hechos 4:29, ¿qué nos dice ahí? ¿Lo encontró? Ahora pues, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es una característica del siervo. Vamos a ir desglosando primeramente lo que es siervo. Vamos a ver a dónde nos lleva y cuáles son los encargos del servidor, de un siervo. Acá nos encontramos cuando Juan y Pablo fueron encarcelados y los encerraron cuando habían sanado a un paralítico. No sé si se recuerdan. Los encarcelaron y les dijeron: no pueden ir a predicar esta palabra más, no prediquen más este evangelio. Y ellos dijeron: ¿a quién le podemos obedecer? Primero a Dios. Entonces él clamando al Señor: ahora, Señor, mira las amenazas que hay. Y dice: concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen la palabra de Dios. Esa es una característica del siervo, que el siervo lo va a ver hablando de este evangelio precioso, de este poder del evangelio, que está convencido de que este evangelio tiene poder. Vamos adelante. Veamos qué dice Romanos 6:22, hablando de este primer paso que Jesucristo enseñó, que Pablo lo está recalcando a los filipenses, diciéndole que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? O sea, cuando el Señor nos sacó de allá, de ese mundo, de esa pudridumbre, de donde estábamos todos, porque nadie era santo allá. Acá es que el Señor nos hizo bonito. Pero acá dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis hecho siervos, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. O sea, yo tengo que tener bien claro, de que si el Señor me sacó de allá, era porque me tenía otro lugar muy especial. Y si estoy en este evangelio, tengo que tener bien claro que este evangelio necesita de este servicio. O sea, quizás no digamos que el evangelio lo necesito yo para poder reflejar que he sido sacado de ahí, de ese lugar. Porque eso es lo que me dice la palabra: más ahora que habéis sido rescatados de ahí. Entonces automáticamente mi corazón, mi mente y todo mi ser se debe activar a este servicio, o se debe activar a este principio. Veamos qué dice Efesios 6:5.
hablando de lo que es un siervo, un servidor. Porque ese era en el pensamiento de Jesús un servidor. Y toda la vida se mostró como un servidor. No sé si usted se pone a pensar, o a veces uno en su soledad se pone a pensar, ¿quién era Jesús? O sea, para podernos ver a nosotros, dice que dejando su gloria, dejando todo allá, para él acá era otro mundo. O sea, cuando vio la arrogancia de los hombres, o sea, el temperamento de nosotros los hombres, a causa del pecado activado, es tremendo. Entonces Jesús vio que eran necesarios estos principios, porque cuando envió Dios a salvar a su pueblo a través de Sansón, el orgullo lo hizo fracasar. Porque eso sucedió en él, el orgullo lo hizo fracasar desde su fuerza. Wow, él agarraba las puertas de la ciudad, las levantaba y se las tiraba a los filisteos y hacía grandes cosas. Pero llegó el orgullo en él, lo hizo. Y así muchos hombres fracasaron, como Nabucodonosor, también un gran rey, que Dios le dio un gran reino, fracasó por su orgullo. Y entonces Jesús vino a la tierra. Para salvar la humanidad había una sola razón. Y entonces él puso en práctica estos principios. Puso todos, pero Pablo está reflejando estos principios que habían en Jesús y que muy importantes para que la iglesia los podamos poner. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Ha visto que todo, o sea, lo que hagamos en la tierra, tiene que estar nuestra mente reflejada en que nuestro Señor amado Jesús le agrada de lo que nosotros hacemos con obediencia? Porque es la otra parte que colega. Si vemos los tres principios, uno colega al otro. Sin uno, creo que no tienen que estar colegados los tres principios para que un buen cristiano pueda caminar recto y firme y que ninguna doctrina o ningún pensamiento lo vaya a desviar. Quizás una parte de la iglesia del Señor, y hablo en términos generales, está basado en un solo principio. ¿Sabe por qué? Porque cuando entramos y nos ponemos a servir, aún podemos engañar aún los líderes. Porque dice, wow, qué varón, qué hombre más servidor. Y entonces viene y lo toman y lo ponen en un ministerio o ya se le da un cargo de líder. Pero está hasta ahí. Y él a lo mejor va subiendo de cargos, pero solo llegó hasta el servicio. Pero cuando se le toca su argumento, se le ofende, ahí es cuando viene a menos o se desvía o cualquier cosa sucede, pero se le ve el cambio de que no le pareció. Porque le tocaron su pensamiento, le tocaron su argumento, que él la pensaba de esta manera. Y entonces nos damos cuenta de que no había madurado o había quedado en un solo principio, porque era servidor. Y entonces es que vemos que muchos de arriba se vienen a menos, y a veces la iglesia se baja, porque esto es llevar los tres principios que Jesucristo puso en práctica. Jesucristo los puso en práctica. Veamos qué dice Colosenses 3:22, otro principio. De lo que es un servidor.
¿Lo encontró? 3:22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a los ojos como los que quieren agradar a los hombres, sino. Ese es otro detalle. Que a veces, si no está el líder o no está alguien superior a nosotros, vea que ha sucedido en mí, no me dejan mentir. O sea, no le estoy mintiendo. Bueno, y a lo mejor quizás lo he vivido solo yo. Pero cuando me llamaron diácono, no dejó de, porque, vea, y las cosas quería que o el pastor o alguien se las viera, que la estaba haciendo y todo eso. Pero la Biblia nos exhorta de esta manera, que todo lo que yo haga, lo haga pensando en que Dios me está viendo. No el hombre, sino Dios, porque a Él es que le sirvo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como con corazón sincero. Si mi corazón está limpio, si mi corazón es sincero, no voy a tener ningún problema para hacer el servicio donde quiera que me manden a hacer. Veamos qué dice también Timoteo, segunda de Timoteo 3:24. Segunda de Timoteo 3:24, ¿qué nos dice ahí? Otro principio de otro. ¿Qué dice? 2:24, segunda de Timoteo. Entonces veamos qué dice también Tito, qué dice Tito 2:9. Ese sí está. Somos humanos, hermanos, nos equivocamos. 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo y que no sean respondones. Ahí está. Cuando nosotros no ponemos en práctica los otros dos argumentos que dicen más adelante, sucede esto. Sucede esto. Porque cuando alguien llegó, o sea, según yo lo que estoy haciendo, a lo mejor para mí está magnífico. Pero si llegó alguien que conoce mejor de lo que yo estoy haciendo y me dice, no, eso no sirve, va a salir a la luz esto. ¿Por qué? Porque yo me quedé en el primer principio de servicio. Mire cómo la Biblia nos enseña, cómo la palabra de Dios nos enseña y nos hace, para que podamos caminar recto y hacer las cosas rectas y agradables a nuestro Dios. Para que esto no vaya a estar en mí el día de mañana y, o sea, que yo me inyecte en mi pensamiento y en mi mente que yo lo único que quiero es agradarle a Dios. Es agradarle a Dios. Si Dios me sacó del pecado, dice, y me hizo siervo, lo único que tengo que hacer en este camino es agradarle a Dios. No sé si usted está convencido, pero lo único que tenemos es agradarle a Dios. Si a Él le plació sacarnos de allá, entonces, ¿para qué nos sacó? Solo porque Él no tenía que hacer y fue a buscar a un pelón y lo vio ahí. Ay, venga, no, nos sacó con un propósito. No sé a ustedes, pero cuando nos llamó a nosotros con mi esposa, estábamos pasando en una dificultad tremenda. Tremenda. Y eso para nosotros fue un gran alivio. O
sea, la situación que yo le puedo contar que estábamos pasando era de muerte para mi esposa. Entonces, cuando Dios nos encontró y nos sacó de ahí, o sea, nos dio vuelta para otro, o sea, fue un alivio tremendo. Un alivio tremendo. Entonces, si Dios nos sacó de ahí, ¿para qué estar pensando en que voy a entrar de nuevamente ahí? Sino que Él dice que yo tengo que tener un cambio. Si me sacó del pecado, dice, y me ha hecho servidor, entonces ¿qué tengo que hacer? Servir, automáticamente servir. Y esto es lo que hizo Jesucristo, que está recalcando Pablo a los filipenses. Él dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Demos paso al siguiente, que ya lo leímos, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Ya dijimos que humillarse es someterse. Cuando dice que se despojó de todo, despojándose de todo, acá está otra parte. Acá vimos que Dios nos sacó de ahí y nos hizo ser su siervo. Ahora, esta otra parte es casi nuestra obligación hacerla. Porque Jesucristo, Él decidió humillarse. Porque Jesucristo dice, despojándose de todo y tomando forma de hombre, se humilló. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él decidió hacerlo. Ponerse en una posición baja hacia todos los demás. ¿Sabía usted que Jesucristo en aquel tiempo, Él era hombre y era Dios? Pero Él deja a un lado lo de Dios y ve el perfil de hombre y hace el perfil de hombre y decide humillarse delante de los hombres. Por eso es que Él llegó hasta la cruz y le golpeaban y le preguntaban, se burlaban de Él. Y Él había decidido desde el principio hacer este paso. Y aún le preguntaban, adivina quién te golpeó. Él no sabía quién le había golpeado. Pero él había decidido humillarse. Y entonces la Biblia nos enseña en algunas partes, algunos ejemplos. Por ejemplo, en segunda de Crónicas 7:14, nos llama, nos provoca el Señor a su pueblo a hacer esto. Mire, si se humillare mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, si se humillaren, ¿por qué hace esta demanda? Porque es decisión del hombre hacer esto. Como la hizo Jesús, decisión de Él humillarse delante de los hombres. Y Dios está diciendo, si se humillare mi pueblo, está provocando a que su pueblo se humille para poder lograr las bendiciones de Dios. Sigamos, ¿qué dice segunda de Crónicas 12:12? Leamos la Biblia, que sea al menos hoy. Al menos hoy que predicó el hermano Reinaldo, leamos la Biblia. Segunda de Crónicas 12:12, ¿qué dice? Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruir del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. De un rey que no andaba en buenos pasos, que se diga. Pero dice que cuando él reconoció y se humilló delante de Dios, mire cómo es de maravilloso nuestro Dios, que permanece la mirada a ver a qué horas, a ver a qué momento decide humillarse.
mire cómo le dice cuando se humilló. O sea que lo estaba viendo ahí desde tiempos. A ver. Dios cree, Dios es el que más cree en nosotros. A ver cuándo se convierte de su mal camino. A ver cuándo me sirve. A ver cuándo me agrada. Porque Él nos dice que nos sacó de allá, pero acá estamos. Acá nos tiene. Y solo nosotros sabemos cómo estamos delante de Él. Y Él nos vive provocando, aún para que nos humillemos delante de Él. Humillarse no es hacerse la víctima, no es hacerse el humilde, no. Es reconocer que tengo a un Dios poderoso y que Él me está viendo. Y que yo tengo que tener cuidado en lo que yo voy a hacer. Porque el humilde se puede ser humilde así, puede pasar. Nada menos este jueves vi una escena. Entré yo a un bar y vi a un señor italiano que le estaban sirviendo una copita de licor así. Yo lo vi, ¿no? Me tomé mi café y salí. Cuando entré a una oficina, me senté porque estaba esperando una respuesta ahí. Llega el señor con una estampita de la Virgen y dice: yo quiero una monedita, dice, para un panino. Dice: yo le doy esta estampita, dice, así, no tengo que manchar. Dice, no es que. Bueno, yo no le dije nada a la señora que estaba ahí. La señora le dio 2 euros. Le digo: mire, ese señor, le digo, que le acabas de dar 2 euros. Ahí lo acabo de ver en el bar tomando. No le vuelvo a dar, me dijo. No le vuelvo a dar que pase acá. Sí, y le dijo, y le dejo esto. No, llévatelo, le dijo ella. Pero mire, la escena que, o sea, para poder sacar algo de una persona, yo pongo esa actitud. En Dios no sucede así. En Dios sucede porque mi corazón está recto, limpio y recto delante de Él. Y Él espera de que mi corazón se humille delante de Él. Y por eso es que Él está esperando. Él provoca que su pueblo se humille. ¿Qué dice Santiago 4:10? Santiago 4:10. Si siente sueñito, pues póngase sobre sus pies y verá que ya le va a pasar. Sí hay, Santiago 4:10. Humillados delante de quién. No dice delante de otro hombre, como nos enseñó la religión. Irse a hincar, a poner de rodillas y decirle: mire, yo hice esto. Solo para que le digan: qué hombre más malo. No, acá dice: humillados delante del Señor. ¿Y Él qué hará? Ahí está la bendición de Él. Y que me exalte el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor hable como habló digamos, de Job. Tenía al diablo mismo le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? El diablo sacó sus argumentos, pero Dios tenía esa versión de su siervo, quién era, delante de él. Y que Dios nos venga a exaltar y diga: ¿has visto mis siervos cómo son? Aleluya. Mire, que dice: humillados delante del Señor y Él nos exaltará. ¿Qué dice también Primera de Pedro 5:10? Abra su Biblia, sáquele el polvo. Primera de Pedro, sí le dije, ¿no? 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, a sí mismo os perfeccionará, firme fortaleza. Primera de Pedro, le dije 5:10. Ahora no. Veamos qué dice.
Vemos que dice Daniel, un poquito más atrás. Daniel 2:46. Es para que todavía le dé vuelta hasta el otro lado y le quite esas páginas que están pegadas. Entonces Nabucodonosor, el rey, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y dando que se humilló ante Daniel y mandó, que le ofreciesen presentes y incienso. Aquí cuando se acuerdan, cuando Nabucodonosor tuvo sueños y estaba turbado, entonces y no hubo quien, sino solo Daniel, que tenía el Espíritu de Dios. Y cuando dice que le interpretó los sueños, sintió en su corazón humillarse ese hombre. Aunque un hombre duro, orgulloso, y que Dios lo hizo también, le dio una buena lección. Pero en ese momento, al menos ahí se humilló delante de Dios, delante de aquel que reconoció que tenía el Espíritu de Dios, porque nadie le había podido interpretar los sueños. Veamos que dice el tercer punto, ¿cuál es? Que dice que se hizo obediente hasta la muerte. Es el último de los tres puntos que puso en práctica nuestro amado Jesús, de lo que el Pablo les está enseñando a los filipenses, que haya en su corazón estos principios. Dice, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que nos dice Segunda de Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Es otro principio que está en mí, también tomarlo en práctica, que es la obediencia. Si estas dos partes que hemos visto no van detrás de mí, me voy a encontrar en dificultad en este camino del Evangelio, en este camino que llevamos, que yo sé que cada uno de nosotros lo único que anhelamos es agradar a Dios. Entonces, acá nos lleva a otro principio para poder agradar a Dios, la obediencia. ¿Qué nos dice Primera de Pedro también 1:2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Elegidos, que quede recalcada en nuestro corazón mira esa palabrita, elegidos, dijo Pablo, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. ¿Qué dice también un poquito más adelante, Primera de Pedro 1:14 al 16? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es
es lo que podemos, recalcar o pensar de que Pablo está enseñando acá como hijos obedientes o como hijos que somos hijos ya de Dios y practicamos este argumento, este principio de obediencia. Dice Pablo, no os conforméis a los deseos que antes tenías. O sea, para Pablo, lo de antes era antes, perdido. O sea, él dijo, yo todo lo que era y lo que he dejado atrás, lo tomo como basura. Y ahora dijo, prosigo a la meta. O sea, para él era lo importante, era lo que estaba viviendo, lo importante era agradar a Dios, lo importante era llegar a decirle a Dios, he terminado la carrera, y eso es lo que hizo. He peleado la buena batalla. Y a lo mejor desde el principio que él conoció que él llegó a esta gracia, él decidió agradar a Dios de cualquier manera. Dijo, si es de gloriarse, yo más me podría gloriar, dice, porque tengo las marcas sobre mi espalda de este evangelio. Entonces, él dice, no nos conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y practicando estos tres principios nos lleva acá a meternos en la mente que Pablo dijo, sed santos, porque este evangelio es para poder agradarle a Dios y para que todo lo que haga sea agradable delante de los ojos de Dios, tiene que estar esto. O sea, tengo que tener en mi corazón que sin esto no le voy a agradar a Dios. No le soy agradable a Dios. Porque, mire porque Dios, lo primero que ve, Dios sana nuestras dolencias porque en su infinita misericordia Él extiende su mano, pero a la verdad nos deja de esa manera como que caminemos a nuestro antojo, pero en el día final dice que ahí será el crujir. Mire qué tan maravilloso, porque Jesús, vemos en el papel de Jesús, dice que todos los discípulos, sus 12 discípulos, entraban dándole, ¿cómo le digo? Dando el reporte de lo que a donde Jesús los había mandado a predicar, y entre ellos estaba Judas. Iba a predicar. ¿A cuánto les diría Cristo te ama y el poder? Y fue entre ellos que llegaron y wow, el poder que nos ha dado, echa fuera demonios y todo, y hace maravillas. Y llegaban con su reporte los discípulos, y entre ellos iba Judas. Y todos conocemos la historia de Judas. Anduvo con Jesús. Y dice que entre ahí metía la mano en las cosas, en el dinero, y algo se echaba a la bolsa. Dios, ¿usted cree que Jesús no lo sabía? Él lo sabía. Y Él los enviaba juntos, a todos, a hacer el mismo trabajo. Pero en el día final, ahí se ve, como dice el buen salvadoreño, ahí se ve de quién son las mulas. Si le vivimos agradando a Dios o no. Por eso es que Pablo les dice a los filipenses que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, Jesús cuando llegó a la tierra y comenzó todo lo que Él iba a hacer, hizo todo esto. Dice que se tomó forma de siervo, se humilló y obedeció. Estos principios caminaron con Jesús
hasta que terminó. Entonces, ¿hasta cuándo? Nos podemos preguntar, ¿hasta cuándo tengo que hacerte esto? Hasta que Cristo venga. Y si no es que nos llama antes a su presencia, hasta que Él venga. Veamos qué nos dice, para ir terminando, qué nos dice Gálatas 6, 8 al 11. Que si estos tres principios están en nosotros, nos vamos a encontrar haciendo esto. Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, mire cómo lo llama. O sea, a fin que tengamos oportunidad, o sea, cuando vamos a hacer algo que le va a agradar a Dios, para mí debe de ser una oportunidad. O sea, como decía hoy en la mañana el hermano que daba los anuncios, este tiempo de predicar la palabra es tiempo de oportunidad. Porque con esta pandemia que ha pasado, hay herramientas para poderle hablar a la gente de este evangelio. La palabra de esperanza, porque la gente anda turbada. La gente anda desconcertada porque no sabe qué hacer. Nosotros sabemos y conocemos de que esto va a acontecer, va a suceder. Si usted no lo sabía, va a suceder. Pestilencias, guerras, rumores de guerras, dijo esto va a acontecer. El mundo lleva su final, su destrucción. Pero el mundo está desconcertado. Y esto no nos debería de haber causado a nosotros admiración, pero causó, porque la iglesia se desconcertó de una manera, o sea, nos desequilibró. Pero Dios es bueno, y si nos humillamos delante de Él, Él nos rescata. Y dice acá, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si estos tres principios van a estar en mi corazón, van a estar recalcando mi vida diariamente, entonces nos vamos a encontrar haciendo esto. Y va a ser efectivo delante de los ojos de Dios. Porque no nos va a llevar nuestras emociones, no nos va a llevar nuestros impulsos, sino que nos va a llevar Dios. Porque cuando nos humillamos es someter todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todo ego de hombre a los pies del Señor. Por eso dice que un corazón contrito y humillado no lo rechaza jamás. Le provoca a Dios le provocamos a Dios a hacer el favor que nosotros necesitamos cuando le estamos agradando a Él. Y eso es lo que nos habla en esta hermosa tarde. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. De lo que Pablo estaba recalcando a esta iglesia, de poner en práctica estos tres principios para poder agradarle a Dios. Le decimos a nuestro Dios, amado Rey, al quien le hemos alabado, le hemos glorificado en esta preciosa tarde, ya que estamos viviendo en un mundo tan adverso, un mundo que